¿Qué tal? Bienvenidos a esta última emisión del año 2015 de Mesa Cuadrada. Y antes de pasar a una presentación formal, quisiera en nombre de todo el equipo que hace posible este programa darles las gracias por habernos acompañado. En esta ocasión estará el doctor Eduardo González Pier, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Con él vamos a tratar un tema muy interesante, ¿sabe? Cómo la tecnología va a llegar a nuestros teléfonos celulares y nos vaya a resolver problemas muy importantes del día a día de la atención a nuestra salud. Acompáñenos, no le cambie. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Agradezco nuevamente la presencia de Eduardo González Pier, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Eduardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo están Pepe todos? Ureña, Luis Buenas Carlos noches. Ugalde, ¿qué tal? Buenas Hola. noches. Pues conforme va creciendo la población y concentrándose en las zonas urbanas, pues eso también representa un desafío muy importante para los servicios de salud, no solamente de México, sino del mundo, las nuevas tecnologías o las tecnologías de información y de la comunicación. Y estaba leyendo antes de que empezáramos el programa esta APP Radar Cisalud, que digamos sería uno de los temas que me gustaría con el cual empezar a arrancar esta mesa. Por supuesto, Javier, y gracias por la invitación. Te comento, estamos muy contentos de que lanzamos recientemente esta app. Esta app es parte de un proyecto mucho más amplio de acercarse a la ciudadanía con información útil y es parte de la Estrategia Nacional Digital que ha lanzado la Presidencia en esta administración y consiste en algo que parece relativamente sencillo, pero es muy útil y es que la ciudadanía sepa dónde están las instalaciones principalmente de atención médica, dónde están los servicios, cómo los puede localizar, cómo puede accesar a ellos de forma expedita, rápida, los teléfonos. Es una app muy amigable que nos permite acercar los servicios a la ciudadanía y por supuesto que pudieran tener los elementos básicos de decisión para poder atenderse de forma Y sobre todo porque en situaciones críticas, y disculpa la interrupción, en situaciones críticas, la información oportuna para la atención de un cuadro agudo de cualquier padecimiento, pues va de por medio el poder salvar la vida. Lo vemos muy útil, por ejemplo, en temas de urgencias médicas, una emergencia obstétrica, un problema de un infarto. Llegar a tiempo es muy importante, llegar al lugar correcto es todavía más importante y va a ser una plataforma en la que le vamos a ir sumando una serie de servicios cada día más útiles. Por ejemplo, pensamos que pronto vamos a poder meter información sobre los servicios que tiene cada hospital, sobre el equipamiento. Muchas veces uno busca no necesariamente un hospital, sino un médico, un especialista, un servicio específico que resuelva la necesidad y eso hace que el sistema se integre de forma más eficiente. Oye, dos preguntas. Una, si esto nada más es en el Distrito Federal o es a nivel de todo el país. Dos, si abarca instituciones públicas, privadas, etcétera. O sea, si te van a dar como las indicaciones para llegar, porque estaba yo también viendo lo de la aplicación. Y un comentario que se me hace muy bueno es que es gratis, ¿no? Es gratis la descarga de la aplicación, ¿no? Entonces eso se me hace muy bien. Sí, Verónica, es importante. En la Secretaría de Salud, donde compilamos toda la información del sector, por supuesto de necesidades, de infraestructura, ahí tenemos registrados 28,000 unidades de servicios médicos. Pues unidades son hospitales, clínicas. Va desde clínicas hasta hospitales de alta especialidad, son 28,000 en todo el país. Son todas las instalaciones que tenemos registradas públicas y privadas. Y dentro de las públicas tenemos todas las instalaciones de los servicios estatales, de los hospitales federales, los institutos, las unidades de la Seguridad Social, el IMSS, el ISSSTE, Pemex y aún los servicios sociales, Cruz Roja, algunas otras clínicas que son más de tipo asistencial, pero tenemos toda la infraestructura en esta app, que como dices, Verónica, es una app gratuita, Eso está muy bien. al acceso de cualquier persona que tenga un teléfono inteligente y que la pueda descargar en cualquiera de las plataformas disponibles. Pepe. Sí, para la gente es muy importante el costo. ¿Se incluyen este tipo de informaciones para saber cuánto cuestan y dónde está mejor? ¿Dónde hay mejor oferta? El costo es importante. Lo que queremos principalmente es que tengan acceso a los servicios y por supuesto nos preocupan los servicios públicos de salud, que en su gran mayoría son libres de costo
El caso del IMSS, del ISSSTE y del Seguro Popular, los servicios del Seguro Popular, es acceso sin costo en el momento de utilización. Yo creo que a futuro, y estamos haciendo acercamientos con las asociaciones, por ejemplo, de hospitales privados, las de clínicas, algo muy importante que todavía no tenemos en la app, pero lo vamos a tener muy pronto, es la gran red de consultorios que tenemos en farmacias privadas. Son más de 18,000 consultorios registrados. Aquí esta base de datos que tiene la COFEPRIS, en colaboración con las asociaciones de hospitales, nos va a proporcionar la información y eso nos va a permitir que las personas sepan, en caso de que sea un padecimiento de baja complejidad, un problema agudo, una infección, una diarrea, puedan acudir ya sea a un servicio público o a un servicio privado, y podríamos más adelante poner información sobre cuál es el médico que atiende, cuáles son los horarios, cuál es el costo de la consulta, la cédula del especialista y otra serie de información útil que permite que el ciudadano sea un ciudadano informado, y eso le permite tomar buenas decisiones sobre su salud. Luis Carlos. Ahora esta aplicación útil permite tener información para poder saber el acceso, para poder saber establecimientos públicos, privados, sociales. También se cuenta con datos sobre, por ejemplo, en el caso de los hospitales privados, sobre la calidad de los servicios médicos, sobre el perfil de los médicos que están ahí. ¿Podemos evaluar la calidad de los servicios a partir de esto? Todavía no, pero ese es el proyecto. Es precisamente la parte que creo que es la más necesaria. No todos los hospitales tienen el mismo desempeño. Hay hospitales que tienen mejores calidad de servicio, y cuando a la ciudadanía le das información sobre qué servicios debe de premiar en términos de a cuáles va y cómo los califica, creo que esto es lo que sigue. Tenemos un proyecto muy importante, Luis Carlos, sobre la valoración de los desempeños de hospitales públicos, con cifras muy básicas pero muy útiles. Por ejemplo, las mortalidades que tienen los hospitales en los distintos servicios, la ocupación hospitalaria. Tú quieres llegar a un hospital, pero también quieres llegar a un hospital que tenga camas disponibles. Claro. Entonces, en la medida que tú puedas descargar cómo está la ocupación, cuáles son las mortalidades que se tienen, qué tipos de especialistas, qué servicios son de 24 horas, qué servicios no son de todo el tiempo, vamos a poder hacerlo. Ya tenemos la información en otra, digamos, estrategia o plataforma, y vamos a empezar a cruzarlas. Vamos a empezar a sumarle, por ejemplo, las guías de práctica clínica a los servicios. Eso hace que un ciudadano que necesite una atención pueda checar cuáles son las formas o las guías estandarizadas de dar el servicio, y se vuelve un paciente más exigente. Y eso mejora la calidad. Esa es nuestra apuesta, ciudadanizar la información y, por supuesto... Y esto, digo, para crear un mercado real tendría que tener consecuencias presupuestarias y consecuencias de otro tipo de cosas. Ahí hay un límite para eso, ¿correcto? No hay un límite, hay una ruta que a veces tiene más o menos avances. Es complejo cambiar todo el aparato de presupuestación basado en desempeño, pero es el futuro y es el que hacen la mayoría de los sistemas públicos de salud. A los hospitales, a los profesionales, a las instalaciones, hay que irlas premiando en función de su desempeño con presupuestos más justos. Y nos vamos a ir a nuestro primer corte. Estamos con Eduardo González Pierre, él es el subsecretario de Integración del sector salud. Y te voy a hacer alguna pregunta sobre temas estadísticos, aprovechando tu formación de matemático. Claro, claro. Eduardo González Pierre, bueno, nos quedamos con un pequeño apunte todavía a la pregunta anterior de Luis Carlos. Claro, Javier, estaba comentando, si hace uno la reflexión de cómo la revolución de la información y conectividad, sobre todo el mundo tiene ahora acceso a teléfonos relativamente baratos. El ciudadano tiene que estar más informado de cómo le va a ir, qué decisiones tiene que tomar sobre cosas tan importantes como una intervención quirúrgica o un servicio de imagenología o de cualquier otra intervención. Creo que nos hemos rezagado en el sector salud, no nada más México. La tecnología
no ha penetrado lo suficiente en el sector salud como en otros sectores, y eso es parte del impulso que necesitamos hacer como país. Sí, Eduardo, y precisamente me parece que esta app, ¿no?, como popularmente se le conoce, esta aplicación, también al sector salud le va a dar un nutrimiento fundamental en términos estadísticos, ¿no? Claro. Es decir, los padecimientos crónicos, la incidencia de cierto tipo de enfermedades. Y yo creo que va a ser una base estadística, pues de primer orden, porque va a ser sobre el momento directo, como se le llama, en el tiempo real, ¿no? Se va a estar nutriendo para que también en términos de presupuesto, formación de personal especializado del propio sector salud, atendiendo justo a los requerimientos de los usuarios, ¿no? Sí, Javier, es un tema interesantísimo. El futuro en el manejo de los sistemas de salud depende muchísimo de la información que tengas. En un mundo de hace 2, 3 décadas, no hace tanto, la epidemiología era distinta y las necesidades de la población eran distintas. Estábamos en un mundo de padecimientos o necesidades agudas, infecciones, diarreas, partos, donde el principio y el fin eran en un episodio en una misma instalación. Entonces, si había una diarrea, una infección, se necesitaba una cesárea, la paciente llegaba, se generaba el desenlace, salía y ya el sistema no necesitaba interactuar con ellos de forma cotidiana. Ahora tenemos un sistema de enfermedades no transmisibles, muchas de ellas crónicas, la diabetes, los problemas cardiovasculares, los problemas hepáticos, los problemas renales, los cánceres, donde ya son enfermedades que te acompañan por muchos años y a veces décadas. Y la información no la tenemos en función del paciente, la tenemos en función de la instalación en donde sucede el evento. Sabemos cómo nos va con los infartos en un hospital, sabemos cómo nos va con las cesáreas y los partos en un hospital, pero no sabemos cómo le va al paciente cuando el paciente se mueve en distintos espacios del sistema. Entra a su clínica de atención primaria y después se pasa a un hospital y después regresa, después desaparece unos años y sabemos que durante esos años hubo hábitos, hubo necesidades, después regresa al sistema. No sabemos qué está pasando. Y lo que necesitamos es empezar a tener un sistema de información donde sabes cómo el paciente va progresando y cómo se va moviendo, qué tipo de padecimientos tiene. Lo que ahora se está dando es que las comorbilidades, es decir, la gente se enferma de muchas cosas a la vez. Sí. Entonces tienes pacientes que tienen 7, 8, 9, 10 padecimientos a la vez, con una serie de mezclas de necesidades de medicamentos, de consultas, de servicios. Y si no tienes el panorama completo, no eres muy eficaz en la forma en que das el servicio. Claro, y esto tiene que ver también con la enorme dispersión poblacional que tenemos en el país. Y me refiero solo a las zonas urbanas, para no hablar de las zonas rurales. Verónica. Sí, no sé si eso va ligado con, se presentó en días pasados un estudio sobre la carga mundial de la enfermedad. Claro. Y me gustaría preguntarte sobre eso, porque me parece que va en función de cómo tener mucho más claro el panorama y el mapa de las enfermedades, digamos, en el país, y saber exactamente entonces hacia dónde vas a destinar los recursos y qué tipo de necesidades tiene, ¿no? No sé si estoy bien, pero ¿por qué no nos platicas de este estudio? ¿Quién lo hace? O quién... Claro, es un estudio muy interesante que se lanzó recientemente. Se llama Carga de la Enfermedad porque lo que mide son las brechas entre la salud actual y la salud deseable, es decir, cuánto estamos perdiendo de beneficios de salud. Y suena sencillo medir la salud, pero es algo bien complicado de hacer. Tener o no tener salud no es una decisión, no es binario. No es que se tiene plena salud o se tiene plena enfermedad, ¿no? Plena enfermedad, sino que es un continuo de necesidades. Entonces, este estudio lo que trata de hacer es estudiar la salud, le llama carga de la enfermedad, y es básicamente la suma de lo que se llamaría mortalidad prematura, o sea, los años de vida perdidos por morir antes de lo esperado con relación a la frontera, y después le suma algo que es muy importante, cada día más relevante, que es la discapacidad. Cuando nada más mides mortalidad, asumes que los que no están muertos están sanos, pero no, se vive en un cierto grado. Entonces, cuando sumas discapacidad, que cada día crece más, de hecho, si sumamos y decimos la salud en la combinación de mortalidad prematura más discapacidad,
Los países más desarrollados, más de la mitad de los problemas de salud son de discapacidad, no de muerte prematura. Entonces, este estudio se lanzó, se hizo a nivel internacional, muchos países participan, pero solamente 3 países en el mundo, China, Reino Unido y México, han logrado desdoblar todas esas cifras a nivel de estados o a nivel subnacional, dependiendo del país. Y eso nos permite ver que la salud de los mexicanos es un mosaico de distintas zonas. Entonces, lo que estás haciendo en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, es atender una serie de necesidades con perfiles totalmente distintos de los que tenemos en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Y si no entendemos esas diversidades de condiciones de salud y de necesidades, no podemos hacer política pública local. Y eso nos va a permitir el estudio, entender cuáles son las necesidades y cómo puedes focalizar recursos escasos en salud, que siempre lo son, para las necesidades más apremiantes, dependiendo de la carga de la enfermedad de cada uno de los estados. Sí, claro, porque además en términos de salud siempre es mucho más barata la prevención que la curación. Por Entonces, supuesto. yo creo que esta herramienta pues, resultará muy importante en ese sentido, Pepe. Sí. Hablan de 28,000 establecimientos en todo el país. Habiendo más de 90,000 comunidades, ¿son pocos, son muchos? ¿Está bien cubierta la población o no hay muchos déficits? Siempre hay déficits. Son 28,000 establecimientos, pero como suele suceder en un país tan heterogéneo como México, por supuesto que están concentrados en zonas urbanas, sobre todo las zonas más privilegiadas, porque, Pepe, es bien difícil dar servicios, sobre todo servicios de especialidad, en zonas semiurbanas y rurales. Aunque tuviéramos la capacidad de construir unidades, pequeños hospitales, clínicas, el reto más importante no es la infraestructura, sino armar el servicio. Y todo eso tiene que ver con los profesionales de la salud. Entonces, el sistema de salud ha tenido retos muy importantes en acercar profesionales, sobre todo asociados a las patologías de las comunidades que lo necesitan, a estas zonas. Entonces, los 28,000 establecimientos sí están concentrados muchos en zonas urbanas, sobre todo los hospitalarios. Hay clínicas, pequeños hospitales en zonas semiurbanas, muchas de ellas importantes, pero el gran reto es, por supuesto, llegar a las pequeñas comunidades. Y mucho de eso se logra no con establecimientos fijos. Las 2 políticas que hemos seguido en la Secretaría, que son muy importantes, son las unidades médicas móviles, que son camionetas o pequeños tráileres que van y llevan los servicios y tienen rutas establecidas. Y la otra es la telemedicina. Es una de las esas son 2 estrategias que han sido muy costo efectivas, pero por supuesto hay muchas brechas que cubrir en términos de llegar a todos los lugares con los servicios correctos para esas poblaciones. Muy bien, estamos con Eduardo González Pierre, subsecretario de Salud, y vamos a nuestro segundo corte. Estamos en Mesa Cuadrada, regresamos en un momento. Muy bien, estamos aquí de regreso a nuestro tercer y último bloque. Hoy estamos analizando una aplicación, una app nueva de la Secretaría de Salud que nos va a permitir conocer en tiempo real y de forma directa el acceso, la calidad, el tiempo y mucha información que estamos comentando con Eduardo González Pierre. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Eduardo, Luis Carlos. Platicaste del estudio de carga de la enfermedad en México, pero no nos has dado algunos datos. Por ejemplo, aquí en este estudio se habla de que lo importante no es la esperanza de vida solamente, sino la calidad de vida saludable. ¿Cómo han evolucionado, por un lado, la esperanza de vida que ha venido subiendo en los últimos 30 años en México y la de vida saludable? Es muy interesante. Mira, en México la esperanza de vida al nacer es de 74 años, hombres 72, mujeres 76, 77. Y la gran noticia es que este indicador que suma de forma imperfecta, pero es el indicador más global que tenemos sobre la salud de la población. Es cuánto una persona que nace el día de hoy
podría esperar a llegar a vivir bajo la tecnología actual. Si la tecnología cambia, subestima la esperanza de vida. Ha subido consistentemente desde que se registra. En 1960 habrá sido de 68 años, en 1940, básicamente va con el siglo, era de 45, 48 años, y se ha venido avanzando. Ahora bien, el ritmo al que va avanzando se ha desacelerado, y eso quiere decir que hay ciertos retos, son retos móviles, que el sistema de salud, conforme vas generando un beneficio, vas generando y abriendo nuevos retos. Durante muchas décadas el enfoque fue mortalidad prematura y sigue siendo en muchos grados. Es decir, las mortalidades infantiles, neonatales, preescolares, sobre todo la población, que las mujeres que morían en casos de eventos obstétricos. Y si uno ve la trayectoria en los últimos 20 años, ha sido una trayectoria, una situación de éxito. Ahora lo que ha pasado es que los mexicanos ya no tenemos mortalidades importantes en mortalidad prematura, sobre todo infantil, pero hay mortalidad adulta y de adultos mayores que no logran su potencial. Y ahí está la gran brecha. El sistema no se ha reconvertido lo suficiente para tratar la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades hepáticas, y tenemos un gran grupo de problemas de salud que son las lesiones. Las lesiones pueden ser intencionales o no intencionales, pero para darte una cifra, el séptimo o octavo problema de salud que tiene el país son los accidentes de tráfico. Todavía es un país con vialidad insegura que necesitas abordar de una forma intersectorial. Antes de entrar a las causas, ¿cuál es la evolución de la vida saludable por años? Se mide también por años, ¿verdad? Se mide por años, por supuesto. Cuando lo mencionaba con lo de carga de la enfermedad, no nada más es importante saber cuál es la esperanza de vida al nacer, sino en qué condiciones llegas en esos últimos años. Y conforme vamos viendo, las enfermedades discapacitantes empiezan a tomar más y más y más peso. Para darte un ejemplo, las enfermedades discapacitantes más importantes son los problemas de salud mental. Tenemos grandes problemas en el país. Y el envejecimiento. Problemas cognitivos, ¿no? Sí. Y algunos muy sencillos, pero muy prevalentes, como la depresión. La depresión clínica, sobre todo con el envejecimiento, va teniendo mucha más presencia. O sea, más allá que temas físicos, perdón, más una vez allá que también los temas enfermedades físicos, le llamamos las discapacidades asociadas a problemas sensoriales, gente que no ve, que no escucha, o los musculoesqueléticos, gente que no camina bien. Padecimientos derivados de las adicciones a las drogas, ¿no? También. En factores de riesgo, alcohol es el principal problema de las adicciones y por supuesto están todas las drogas ilícitas. Entonces traemos problemas muy importantes con obesidad, traemos problemas muy importantes con tabaquismo, otros problemas de dieta, de sedentarismo, etc. Pero si mide 74 años como la esperanza de vida al nacer, al margen de la calidad, ¿hay un número de cuál es el porcentaje de esos años que se viven con calidad adecuada? Sí, es correcto. Calidad es también una cifra que necesita medición, sí. pero aproximadamente entre 10 y 8 años de esos 74 se viven en mala calidad. En mala calidad. O sea, 64 años es la esperanza de vida saludable al nacer en México. Libre de discapacidad. Sí, sí, claro. Okay. Y después viene toda una curva descendiente. Y ese factor de 8 o 10 años de vida sin salud adecuada es amplio en México en relación a otros países. ¿O cuál es el rango a nivel internacional? Los rangos cambian. Por supuesto, Sí, no es lo mismo. en un país de enfermedades agudas, la mortalidad es mucho más temprana y en mortalidades más tempranas la discapacidad tiene menos peso, pero lo que nos ha sucedido es que con la sobrevida que hemos tenido y sobre todo con la presencia ahora de todos los problemas metabólicos, que es la suma de enfermedades del corazón, la diabetes, la insuficiencia renal, la gente empieza a llegar en malas condiciones a ese fin de vida. Y ese es el gran reto que tenemos, abordar las discapacidades. No sé si interrumpa, pero, y ya lo hice, ¿verdad? si de todas maneras está incrementándose el porcentaje y
y la cantidad de años absolutos en la expectativa de vida, quiere decir que de una forma o de otra también está aumentando la calidad de la salud. Es decir, no podría, Sí, claro. se anularía el hecho de que hubiera mala salud o mala Es parte condición del de éxito, desarrollo. digamos, ¿no? Por O sea, el supuesto, desarrollo del de alguna sistema de manera salud. citaba los datos de la década de los 40, 50, 60, cómo ha ido aumentando esta calidad de la expectativa de vida Sí, también, ¿no? van juntos. Exacto. Pero sí, si vemos a países de la OCDE, que es nuestro referente en muchos casos, vas viendo cómo la discapacidad va siendo cada día más importante en los problemas de salud. ¿Y es discapacidad congénita o tiene distintos No, factores? la mayoría está asociado a hábitos y riesgos. De los que mencionabas. Sí, que pueden ser lesiones, pueden ser problemas de trastornos mentales, pueden ser problemas de adicciones. La diabetes en sí, además de generar mortalidad, genera mucha discapacidad, hay amputaciones, etcétera. Pero se van combinando las dos. Ahora, dos temas muy importantes sobre esto. Primero, la discapacidad tiene, además de una carga importante en salud, una carga económica muy importante, porque es precisamente la población con más participación en la fuerza laboral, en su vida productiva, la que empieza a ser susceptible a discapacidades que merma la fuerza laboral. Y la segunda, que también muy importante, es que la discapacidad se atiende de una forma muy distinta en los sistemas de salud. Por ejemplo, mucha de la discapacidad no se hace en instalaciones hospitalarias, sino son servicios domiciliarios. Entonces el sistema tiene que ser mucho más proactivo Y flexible, ¿no? en salir, buscar, por ejemplo, padecimientos o trastornos mentales, que no suelen ser servicios que llegan a las unidades o a los hospitales, como podría ser un infarto o un parto, sino hay que salir a buscar esos problemas de salud, y eso es muy distinto, mucho más difícil de hacer. Ahora, por regiones, hay algunas regiones muy rezagadas, otras avanzadas económicamente. ¿Eso se refleja también en salud, en nivel de vida y en esperanza de vida? Por supuesto. Es un mosaico, Pepe. Como lo es el país en todos los otros indicadores sociales, salud es un mosaico. Tenemos estadísticas muy importantes de esperanza de vida al nacer por municipio, todavía más desdoblado, y las brechas son altísimas, desde la montaña de Guerrero hasta las zonas conurbadas de Nuevo León, de Monterrey, y son brechas que verías entre los países más rezagados de África contra los países más avanzados de Europa. ¿Qué diferencia, por ejemplo, en el caso de esperanza de vida? ¿Cuánto aspira a vivir un oaxaqueño, un guerrerense de las zonas marginadas y uno de la zona urbana? Mira, sin traer las cifras puntuales, te puedo decir que en los municipios más pobres, los que están, por ejemplo, en el programa de la Cruzada contra el Hambre, la esperanza de vida puede estar entre los 50 y 55 años de edad, y los municipios más avanzados, que son las zonas conurbadas de las principales ciudades, pueden estar en 85, 90 años. Es tremenda la diferencia. Es una diferencia grandísima. Y no nada más es una diferencia en edades. Si tú empiezas a desdoblar qué padecimientos, qué grupos de edad, que son realidades totalmente distintas. El gran problema, la gran agenda es la diversidad, la desigualdad que tenemos, sobre todo en salud. Pues ahora sí que la segunda parte, perdón, Verónica, No, nos quedamos y la segunditos. presión presupuestaria que este mete, ¿no? Para atender las distintas circunstancias de las distintas regiones. Y aún teniendo los presupuestos, lograr operativamente acercar los servicios, Claro. es todo un reto. Pues ya lo trataremos ahora sí que el próximo año. Nos dará ¿Verdad? mucho gusto. Así es. Hemos terminado nuestro programa. Quiero aprovechar la oportunidad para todos los que hacemos posible Mesa Cuadrada, tengan ustedes un feliz 2016 y también un feliz fin de año. Muchas gracias.